Hay historias que la humanidad repite. Y hay historias que la humanidad no puede olvidar. La Pascua pertenece a la segunda categoría. Aparece en las páginas antiguas de la Biblia como un evento decisivo. Una noche cargada de tensión, una frontera entre la esclavitud y la libertad. Un antes y un después tan profundo que marcó la identidad de un pueblo durante siglos. Pero hoy no vamos a hablar solamente de una celebración. Hoy vamos a entrar en el enigma, porque detrás de la Pascua existe un misterio que muchos han pasado por alto. Un detalle que parece pequeño, hasta que comienzas a unir las piezas. Y cuando lo haces, algo cambia. La historia deja de ser simplemente antigua y se vuelve inquietantemente precisa. La pregunta es simple. ¿Y si la Pascua no fue solo una memoria del pasado, sino una señal hacia algo mucho mayor? Respira profundo. Porque para entender este enigma, tenemos que viajar al principio. Imagina una noche en la que el silencio pesaba más que el aire. Las familias reunidas en sus casas. Las puertas cerradas, las lámparas encendidas. No era una cena común. Era una instrucción específica. Un cordero preparado cuidadosamente. Una comida compartida con urgencia ahicia. Una señal marcada en los hogares. Y una promesa. Esa noche algo ocurriría. El relato describe una línea invisible que separó a unos de otros. Una frontera que no se veía, pero que tenía consecuencias irreversibles. Cuando el amanecer llegó, la historia había cambiado. Un pueblo que había vivido bajo opresión durante generaciones comenzó su camino hacia la libertad. No fue un proceso inmediato ni fácil, pero algo se había activado, algo irreversible, y entonces vino el mandato que lo selló todo. Recordarán esta noche, no solo ese año, no solo esa generación, para siempre. La Pascua no sería simplemente un recuerdo. Sería una repetición anual, una memoria encarnada en ritual, una historia que debía contarse una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué convertir una noche en un eco eterno? Aquí es donde comienza el enigma. Porque las culturas celebran victorias, conmemoran guerras, honran héroes. Pero pocas celebraciones están construidas con una precisión simbólica tan profunda como la Pascua. Cada elemento tenía significado. Cada acción transmitía memoria. Cada gesto hablaba de tránsito, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz. Pero ahora detente un momento. Piensa en esto. Si la Pascua fuera solo un evento histórico, bastaría con recordarlo una vez, con escribirlo, con enseñarlo. ¿Por qué repetirlo cada año con la misma intensidad? La repetición revela algo. La repetición dice, esto no es solo pasado. Esto tiene implicaciones. Esto sigue hablando. Durante siglos, generaciones enteras celebraron la Pascua sin saber que el calendario estaba guardando un secreto. Un detalle que, visto desde la distancia, resulta inquietante, porque el tiempo avanzó. Los imperios cambiaron. Las fronteras se movieron. Pero la Pascua permaneció, firme, constante, esperando.
Y aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. Siglos después de aquella primera noche, Jerusalén volvía a llenarse de peregrinos. Las familias repetían la cena ritual. Las palabras antiguas eran pronunciadas nuevamente. Todo parecía igual, pero no lo era. En medio de una celebración que recordaba liberación, ocurriría un acontecimiento que marcaría la historia de manera irreversible. Un evento que muchos interpretarían como el cumplimiento simbólico de aquella primera noche. Un acontecimiento que no sucedió en cualquier fecha. Sucedió en Pascua. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Fue coincidencia? ¿O el calendario estaba señalando algo desde el principio? Algunos historiadores sostienen que fue simplemente una convergencia histórica. Un hecho político dentro de un contexto religioso. Otros ven algo más profundo. Ven un patrón. Ven una alineación que parece demasiado exacta para ser accidental. Y cuando los patrones se vuelven demasiado precisos, el azar comienza a sentirse insuficiente. Pero antes de avanzar hacia esa segunda escena, necesitamos comprender algo esencial. La Pascua no solo celebraba un rescate físico. Celebraba la idea de que la historia puede cambiar en una sola noche. Y esa idea es poderosa. Porque si la historia puede cambiar en una noche, entonces el tiempo no es simplemente una sucesión de días. Puede ser un escenario donde los momentos correctos se encuentran con las circunstancias correctas. Y eso nos lleva al corazón del enigma. ¿Qué pasaría si la Pascua fue más que memoria? ¿Qué pasaría si fue una sombra? Una anticipación, un ensayo silencioso de algo que aún no había ocurrido. En la siguiente parte de este viaje, vamos a examinar la sincronía que ha desconcertado a estudiosos durante generaciones. Porque cuando dos acontecimientos separados por más de 1000 años comparten el mismo punto del calendario, la pregunta ya no es histórica. Es existencial. ¿Qué ocurre cuando dos acontecimientos separados por más de 1000 años convergen exactamente en el mismo punto del calendario? Ahora entramos en el corazón del enigma. Jerusalén. Siglo I. La ciudad está llena. Miles de peregrinos han llegado para celebrar la Pascua. Las familias preparan el cordero. Las mesas se organizan. Las palabras antiguas vuelven a pronunciarse como lo habían hecho durante generaciones. Éramos esclavos y fuimos liberados. Pero esta vez, algo diferente está a punto de suceder. En medio de la celebración que recordaba la liberación de Egipto, un hombre es arrestado, juzgado, condenado y ejecutado, no en cualquier momento del año, no en una fecha aleatoria, sino durante la Pascua. Los evangelios del Nuevo Testamento sitúan la muerte de Jesús de Nazaret precisamente en ese contexto pascual, en la ciudad de Jerusalén. Aquí es donde el misterio se vuelve casi inquietante, porque la primera Pascua hablaba de un cordero cuya sangre marcaba una diferencia entre vida y muerte, de un tránsito hacia la libertad, de una noche que cambiaba el destino de un pueblo. Y ahora, siglos después, durante la misma celebración, ocurre un acontecimiento que millones interpretarían como un nuevo tránsito. ¿Casualidad?
Algunos sostienen que fue simplemente el resultado de tensiones políticas y religiosas. Otros creen que la narrativa fue estructurada para enfatizar el paralelismo, pero incluso dejando a un lado las interpretaciones teológicas, el hecho histórico es contundente. La muerte de Jesús ocurrió en el contexto de la Pascua judía, y eso cambia todo. Porque la Pascua no era solo una fecha, era un símbolo, era memoria viva, era identidad colectiva. Entonces surge la pregunta que atraviesa generaciones: ¿fue solo coincidencia histórica? ¿O el tiempo estaba alineándose hacia ese momento? Detente un instante. Imagina que estás allí, la ciudad celebrando liberación, y, al mismo tiempo, presenciando una ejecución pública. La tensión simbólica es inmensa, una fiesta de libertad, un acto de condena, un recuerdo del pasado, un acontecimiento que marcaría el futuro. El contraste es demasiado poderoso para ignorarlo. Pero el enigma va más allá del paralelismo, porque si observamos con atención, descubrimos algo aún más profundo. La Pascua original no solo hablaba de salir de la esclavitud física, hablaba de identidad, de pertenencia, de esperanza. Y siglos después, el mensaje asociado a la muerte y resurrección de Jesús también hablaría de liberación, pero en un sentido espiritual y universal. Es como si la primera historia hubiera sido una semilla, y la segunda, su expansión. Pero aquí debemos ser honestos. No todos ven este paralelismo como evidencia de un diseño divino. Muchos historiadores argumentan que los autores del Nuevo Testamento pudieron haber organizado los acontecimientos de manera literaria para conectar ambos momentos, y es una postura válida dentro del análisis académico. Sin embargo, incluso desde esa perspectiva, surge otra pregunta fascinante. ¿Por qué esa conexión resultaba tan poderosa? ¿Por qué la imagen de un acontecimiento ocurriendo en Pascua tenía tanta fuerza simbólica? Porque los símbolos tienen poder. Y cuando una cultura ha repetido una historia durante siglos, esa historia se convierte en el lenguaje con el que interpreta el mundo. La Pascua era el lenguaje de la liberación. Y situar un acontecimiento trascendental en ese marco amplificaba su significado. Pero aquí está el punto que muchos pasan por alto. Más allá de debates históricos o teológicos, lo que realmente convierte esto en un enigma es la persistencia del impacto. Han pasado 2000 años. Imperios han surgido y caído. Filosofías han nacido y desaparecido. Y sin embargo, cada año, millones de personas alrededor del mundo siguen recordando la Pascua. Algunos desde la tradición judía, otros desde la tradición cristiana, pero todos reconociendo que algo ocurrió en ese punto del calendario que cambió la percepción del tiempo. Y aquí es donde el misterio se vuelve personal. Porque el enigma no solo está en el pasado, está en cómo estas historias siguen resonando hoy. ¿Por qué necesitamos relatos de liberación? Porque las historias de tránsito de la oscuridad a la luz siguen conmoviendo a la humanidad. La respuesta puede estar en nuestra propia experiencia. Todos enfrentamos noches, momentos de pérdida, etapas de incertidumbre, situaciones que parecen no tener salida. Y, sin embargo, seguimos esperando el amanecer.
Tal vez por eso la Pascua no desaparece, porque habla de algo universal, de la posibilidad de que la historia pueda cambiar en un instante, de que una noche puede marcar un antes y un después, de que el tiempo no es solo una sucesión de días, sino un escenario donde ciertos momentos parecen estar cargados de significado. ¿Significa esto que todo estaba predestinado? No necesariamente, pero sí nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. Algunos filósofos sostienen que los acontecimientos adquieren significado no solo por lo que son, sino por el marco en el que ocurren. Y la Pascua es uno de los marcos más poderosos de la historia. Un marco que habla de libertad, de tránsito, de transformación. Tal vez el verdadero enigma no sea si hubo un diseño exacto o una coincidencia histórica. Tal vez el misterio más profundo sea por qué estas historias siguen despertando algo dentro de nosotros. ¿Por qué, al escucharlas, sentimos que hablan también de nuestras propias luchas? Porque en el fondo, todos estamos atravesando nuestra propia Pascua. Un momento de transición. Un punto en el calendario personal donde algo termina y algo comienza. Y aquí llegamos al cierre de nuestro viaje. Hoy exploramos una noche antigua que marcó la identidad de un pueblo. Analizamos la sorprendente sincronía de un acontecimiento ocurrido siglos después en el mismo contexto pascual. Observamos el poder de los símbolos y el impacto que tienen sobre la memoria colectiva. ¿Coincidencia? ¿Diseño? ¿Interpretación humana? Tal vez la respuesta definitiva permanezca fuera de nuestro alcance, pero quizá ese no sea el objetivo. Quizá el propósito de los enigmas no es ser resueltos, sino mantenernos despiertos, hacernos preguntas, invitarnos a mirar la historia y nuestra propia vida con mayor profundidad. Porque si algo nos enseña la Pascua, es esto. Las noches no duran para siempre, y a veces, cuando menos lo esperamos, el calendario se convierte en escenario de transformación. Si este viaje despertó tu curiosidad, si te hizo cuestionar, reflexionar o mirar la historia con otros ojos, entonces este canal es para ti. Aquí seguimos explorando los grandes misterios de la fe, la historia y la humanidad. Suscríbete para no perderte el próximo enigma. Dale me gusta si quieres que más personas descubran estas historias. Y déjame en los comentarios tu reflexión. ¿Crees que la sincronía de la Pascua fue casualidad o propósito? Nos vemos en el próximo relato, porque aún quedan muchos enigmas por descubrir.